No, un día de estos me pesqué preguntando algo que en otra época no me había pasado. ¿Cuándo es Semana Santa? ¿Cómo? ¿Cuándo es Semana Santa? ¿Cómo cuándo es? Sí. ¿Te la cambian todos los años? Claro, Sí, claro, sí pero la lo que cambian, pasa pero es que cuando yo era joven, cuando era niño, pues desde enero ya yo sabía que no era la fecha y que empezaba Semana Santa. en abril. Me lo decían. Pues, además decían que Semana Santa marciana era mala suerte, ¿te acordás? Y había almanaques, son unos almanaques de esos que la tenían en rojo. Y todo Sí, ese sí, tipo de sí, cosas. sí. Y entonces, por alguna razón tenía que planear algo y dependía de cuándo caía la Semana Santa y me sentí como en otro planeta porque ya estamos en marzo y yo no tenía la menor idea así de cuándo era la Semana Santa. Claro, ya alguien me lo dijo y me lo dijo. Empieza el 28, ¿verdad? No, el 21. El 21 de marzo. Sí, a mí también. Por una circunstancia especial, yo tenía que hacer algunas cosas y programé y me pasé 3 días en Perdón, Semana Santa. Este año es bisiesto, ¿verdad? Sí. Sí, y Semana Santa marciana es un año fatal. ¿Por qué marciana? Sí, Va a ganar porque es de Trump. marzo. Pero Eso, no, estoy hablando de lo No, que decía tenés razón. el almanaque aquel que le ponía a uno carajadas de esas. Ah. ¿Cómo se llamaba? No era el de Nolasco. El de Don Pedro Nolasco, claro. Don Sí, Pedro sí. Nolasco. ¿Y buenísimo. qué le atribuían? ¿Mala suerte? Mala suerte, decía que era mala. El año no era. Aquí hemos No era un contado la buen año. anécdota de él cuando él iba al Sí, volcán de sí, Irazú. o sea, claro. Don Pedro Nolasco. Eso de la mala suerte atribuida a cualquier cosa. Bueno, pero ¿qué pasó en Semana Santa? No, estaba diciendo eso, que hay algo en la vida de la gente, en el caso de uno, que hace que cambien como las prioridades, ¿verdad? En mi infancia, en mi adolescencia, había algo de importante, que yo no sé qué era, en la fecha en que caía Semana Santa, y era algo que ya en enero yo no sabía. En cambio, a esta edad, parece que ya no. No, pero habían rituales alrededor de eso. Yo me acuerdo, carajillo, Procesiones. en los años eran bonitas. Claro, muy bonito. Eran muy bonitas, yo sí recuerdo. Pero digamos... Y no podías, si veías un Viernes Santo un automóvil, Eso iba a le contar. decían ¡judío! No solo eso, yo recuerdo una imagen ahí por el Cuerpo de Bomberos de San José, donde le tiraron piedras a un autobús claro. y a un carro. Y no podían Y además uno no podía, bueno, la gente que iba al mar y eso no podía meterse al mar porque había que al agua, la imagen se de que hacía pescado. se hacía pescado, algo Sí, así. sí. ¿verdad? Y no se podía comer carne, pero decían que algunos curas agarraban un bistec y le decían, te bautizo pescado. Y se lo comían. Bueno, eran evolucionistas, ellos aplicaban aquella interpretación de lo que dijo Darwin. ¿Verdad? Todo el mundo dice que Darwin dijo que el hombre desciende del mono. Nunca dijo eso. No, claro que no. No. Sí. Pero entonces lo que Darwin dijo, en el fondo, y bien interpretado, es que cualesquiera dos especies vivientes, con suficiente tiempo, uno puede descubrir, o por lo menos describir, el ancestro común. Entonces, claro, llevado al extremo, si usted coge al hombre y a la lechuga, puede hacer eso. Pero es exagerado. Pero a propósito de un programa anterior que hablamos de caballos y ahora con hombres, también en un programa muchísimo más anterior habíamos hablado de los movimientos faciales del caballo, Sí. que tienen más características similares a los movimientos faciales del hombre que los del mono, que ya habíamos hablado de eso. Entonces, en ese sentido, podríamos ser que vengamos del caballo y no del mono. Oye, a propósito, no tiene nada que ver. Pero Lo que pasa es que nunca he visto un caballo encima de un árbol. Bueno, estaba releyendo, porque estaba medio acomodando la biblioteca y me encontré. Uno nunca acomoda las bibliotecas porque acaba leyendo algo. Sí, es tremendo. Sacando un libro. Agarré a uno y ya está, me senté ahí, casi en el suelo, las profecías de Juan 23. ¿no?
Y entonces me llamó la atención de que era Rosacruz y plantea toda la iniciación de Juan 23 como Rosacruz. Una serie de cosas, yo decía, pero es auténtico, es de Juan 23 el libro, es decir, los textos fueron escritos por él. Claro, en las profecías son como las profecías aquellas que hay que adivinar. Las de Nostradamus. Sí, que tenés que adivinar cómo es la cosa, qué es lo que quiso decir, que así es esta, ¿verdad? Pero no dice que va a ganar Trump. No, Eso hay algunas que sí son interesantes, ¿verdad? Porque citas, por ejemplo, a quién lo podía suceder, ¿verdad? Y entonces habla de un pontífice que posiblemente va a durar muy poco tiempo. Y fue Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, al señor que le dieron el caldo de pollo. Bueno, ok, pero de qué interesante. Entonces me puse a leer y por supuesto que yo no puedo hablar de esto con mi señora, porque mi señora dice que eso no es, que mentira, que eso es de Juan 23. Pero se ha publicado y además hay los testimonios de que sí. A propósito de papas, el actual Papa Francisco ahora se acaba de reunir con el superior, digamos, de la orden de los rusos, sí. De los rusos, de una iglesia ortodoxa, rusa, ucraniana. Sí. Mire, este carajo se está metiendo por todos lados. Y lo están acusando ahora por ese motivo de estar en alguna confabulación con Putin y con Rusia y no sé qué carajas. Un agente del Kremlin le están diciendo. No es nada malo que ahorita lo saquen de eso. Sí. Pero está jalando a todas las iglesias al Vaticano. No, indudablemente. Yo estoy esperando nada más que diga que Lutero perdona a Lutero. Sí. Y que la crítica que Lutero hacía, por lo menos en materia de mal uso de fondos del Vaticano, era correcta. Y lo demás no importa, todavía lo puede dejar ahí, pero... Por cierto, espero que adopte la decisión de manera universal. Óyeme, y por que decida cierto, transferir todas las propiedades de las iglesias protestantes de Estados Unidos al Vaticano. Óyeme, por cierto. O que devuelva las platas que mandan al Vaticano para los sedes locales. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Ustedes son... No, es que era... que ahora que dijiste lo de Lutero, que uno está, por ejemplo, en lo de la ¿cómo se llama? Lo que vos dijiste. Bueno, eso que se hace artificialmente, ¿cómo se llama? El embarazo, ¿cómo es? La inseminación. Inseminación, no es inseminación. La fertilización in vitro. Fertilización in vitro. Es que leí un artículo en inglés, por cierto, pero eso no es me llegó en la red, que me llamó la atención lo lógico, sobre todo habiendo leído de estos que hablan tanta paja de que el gameto y que aquí, que allá, y el gasaca, y meto y saca y todas esas carajadas. Bueno, ¿qué dice? Que uno de los grandes problemas de la humanidad en este momento, sobre todo en los países que se dicen civilizados, son las preñeces prematuras, todas esas barbaridades que suceden, ¿verdad? Que no son niños deseados por nadie, es decir, son accidentes, y en cambio, las parejas que están deseando un hijo, porque no pueden tenerlo, utilizan ese sistema, eso es pecado mortal. Medio absurdo, pero veas qué lógica más bien planteada. Efectivamente, dice, ¿cómo va a ser que alguien que esté esperando un hijo con todo su amor y que utiliza todos los medios, eso es pecado? Y las barbaridades de los hijos, los abortos y toda esa vaina, nadie habla. Sí, el aborto es pecado, pero así, subsidiariamente. Nadie analiza el problema que se presenta todos los días, ¿no? Pero me impresionó la forma en que está escrito en un periódico inglés, creo que sí, británico. Por lo menos el texto es de un periódico británico, no recuerdo el autor, pero bien jalado. El análisis precisamente, es más, el título dice
los hijos no deseados. Y entonces entra a analizar ese espectro de cuáles son deseados y cuáles no. El problema de los hijos tiene que ver con la edad de los contrayentes, me parece. No, pues claro. En épocas anteriores, cuando la gente vivía menos, los hijos nacían más temprano, en mujeres más jóvenes, obviamente, ¿verdad? Hoy que vivimos más, hay una tendencia a que los niños tiendan a nacer en edades más altas, más arriba de 20, ahora más usual de 30. Pero en el siglo XIX, por ejemplo, si no recuerdo mal la fecha, si no recuerdo mal el dato, el doctor José María Castro Madrid, benemérito de la patria, se casó con una muchachilla como de 13 o 14 años. Hoy sería un violador nato. Claro. Y tuvo un montón de hijos. ¿Ah? Como de 13 años, no sabía eso. Sí, claro. Creo que la cifra no exagero si digo que andaba como en los 14 años. Le llevaba como 10 años. En términos proporcionales, aún en la nueva ley que se está discutiendo en Costa Rica, con la diferencia de 5 años, estaría más que acusado de violador nato. ¿Verdad? Pero tiene que ver con la época y con la edad y con la expectativa de vida, obviamente. En eso es tan difícil como imaginar o plantearse reglas universales, porque las diferencias culturales también introducen situaciones diferentes con respecto a ese tema, el del matrimonio, la edad de la concepción y toda esa cosa. Estaba viendo... Perdón, a una abuela mía le echaron el caballo, auténticamente hablando. Mi abuela paterna, 16 años. En Guanacaste, ¿verdad? En eso la llama mi bisabuelo Gilberto y le dice, venga Carmen, asómese a la ventana. Sí, papá. Y se asoma y ve venir al fondo allá, montado a caballo, a su amigo Manuel, ¿verdad? Sí. Y entonces le dice, prepárese porque se va a casar con él. Esa fue una echada de caballo. Y venía a caballo, sí, y la casó. Sí. Bueno, así eran los matrimonios entonces, arreglaban. Claro, y estaba viendo... Y la hermana mayor de ella protestó, porque la van a casar si yo no me he casado. Usted también la casó. La caso también y la casó el mismo día. Ahí van. Sí, porque tenían que ir en orden. Sí, claro. Ese era. Un texto que me leí de un eurodiputado francés de apellido, se escribe Mélenchon, pero yo no sé cómo se pronuncia porque ya yo hace años que no hablo francés. Este caballero... Pero pareciera que estaba bien Mélenchon. Malanchon. No es malandrón. Porque ese malandrón a lo francés. La primera E tiene un acento así agudo, entonces y ahora el resto no sé cómo viene. Un circunflejo. No, así. Es una E larga, ¿verdad? Entonces, destaca una circunstancia relativa al caso de Alemania, donde él cree demostrar que en Alemania aquella cosa de las 3K, ¿se acuerda? Que el Kaiser, el último, dijo que para la mujer alemana su deber estaba en la cocina, la iglesia y los niños. Kirchen, Kinder. Sí. Bueno, entonces, que luego en el nazismo eso fue llevado al extremo, ¿verdad? Y él cree que la sociedad alemana no se ha curado de eso y explica cómo, a pesar de todas las apariencias, en Alemania hay todo un mecanismo de mantener a la mujer en la casa. Incluso... pero la Führer Merkel no está en la casa. No, pero eso no es que tiene la casa de Europa. Está en la casa de Europa. La casa de Europa. Ella está en la caserna, tratando de conquistar Europa a la fuerza. Sí. No, el asunto es que, por ejemplo, en el país donde más evidente se ha hecho la eliminación de las escuelas de párvulos es en Alemania. Cuando la unificación, ¿verdad? Esa matráfula que hicieron para unificar a Alemania del Este a la fuerza, y resulta que inmediatamente
todas las instituciones que aseguraban el cuidado de los niños a las mujeres de Alemania del Este se fueron eliminando. Y entonces es el país de Europa donde menos facilidades tiene la mujer que trabaja para dejar a los niños. Ese fenómeno lo demuestra y dice, bueno... ¿Cómo es la cosa? Perdón. El país de Europa, de la llamada Europa, de la Unión Europea, que menos facilidades tiene para que las mujeres que trabajan cuiden a los niños, incluso que le tienen a las madres que trabajan y dejan a los niños así cuidando, le tienen un nombre totalmente peyorativo, algo así como lobas madre o algo. Óyeme, pero fíjate qué interesante esto que estás diciendo, que digamos, anteriormente a todas las barbaridades que hizo el nazismo, toda la estructura que creó Adolfo Hitler para la protección de los niños fue extraordinaria, es decir, como para que pudieran trabajar las mujeres, creó aquellos hogares auténticos que no es que se los robaban a los niños, porque durante el día del trabajo estaban cuidados, estaban con todo, ¿eh? Donde salió posteriormente la juventud hitleriana. Pero claro, más cuidados estaban en Esparta. Bueno, cuando se los quitaban a las familias y los educaban por 10 años. Para sí, pero ahí se los quitaban de veras, totalmente. O del Imperio Turco en la época de los genízaros, ¿verdad? Que se arrancaban la familia y los convertían en enemigos de su propio pueblo. No. El caso, eso es cierto lo que vos decís, pero hay que darse cuenta de que hay una cosa ideológica ahí, y digamos, empotrada ahí, porque lo que Hitler quería era que las mujeres tuvieran muchos niños para tener mucha carne de cañón. Para el ejército, entonces, claro, hay que facilitarles. Y facilitar eso. Pero en el momento actual, en una Alemania que se considera el pivote de la Europa civilizada, eso es un contrasentido, ¿verdad? Porque mientras que en Suecia, no sabía eso yo, Finlandia incluso hay más facilidades para la mujer que trabaja en un país como Italia o España que en Alemania. Oíme, anoche... Digamos, los países socialistas cuando existieron tenían un buen sistema de cuidado de niños. Sí, eso era un avance social muy importante. Bueno, eso es lo que destaca ahí, que bueno, aparte de lo bueno o malo que tuviera la Alemania del Este, claro. Y lo liquidaron. Óyeme, yo les he contado, por ejemplo, que en Corea del Norte, a los huérfanos de la guerra del 50-53, Kim Il-sung, el viejo Kim Il-sung, los adoptó como niños de Estado. Obviamente, él era el jefe de Estado. Sí, claro. Y entonces les dieron una educación brillante y estudios y les garantizaron todo. Porque pues fue el primero. Eran huérfanos de padre y madre, literalmente. Entonces fueron adoptados por el Estado y eso hacía que muchos niños se llamaran Kim por todo lado. Pero eso fue una política de Estado. Eran niños químicamente puros. Estamos hablando del 53, estamos hablando de 60 y pico de años hoy, ¿verdad? Entonces, son los que están hoy continentales ahora. Son los que hoy están en una edad de 60 y pico de años. A propósito en Corea, que siguen siendo fieles a eso. En el debate anoche ¿cómo se llama? De Hillary Clinton con ¿cómo se llama el otro? Sanders. Sanders, sí. Coronel Sanders. Sí, el coronel Sanders, el de los pollos. El de los pollos. Resulta que no sé por qué se desvió el tema y entonces uno que le hizo unas preguntas ahí dijo, ¿usted ha visto que el señor Trump dice que usted es comunista? Y se murió de risa. Me dio risa que cuando se murió de risa escupió. Se ve que tiene chapa. Y bueno, y entonces dice, sí, entre los encantos que tiene Trump es su exquisita ignorancia. Pero así, espérate. Y entonces dice, no tienen ni idea de lo que es el socialismo democrático, no tienen ni idea de cómo funcionan los países nórdicos, no tienen ni idea, porque la única idea que él tiene es idiota. Me dio risa. Esa fue la traducción que le hicieron. ¿Quién sabe cómo lo dijo en inglés? A propósito de llamar comunistas a las personas, un amigo mío, Carlos Paninsky, ingeniero, que vivió muchos años en Estados Unidos y se dedicó a negocios con grandes empresarios, ¿verdad?
atendía en Costa Rica a don Manuel Jiménez de la Guardia y a un empresario en Guatemala, que voy a omitir su nombre, que también tenía que ver con don Manuel. Y don Manuel, que era un viejo aristócrata costarricense, muy inteligente, en la vida tradicional nuestra, esos gamonales, sí, que sí, tenía sí, bien sí. a sus trabajadores, que les construía casas, escuelas y un montón de cosas, ¿verdad? En esos negocios con el guatemalteco, y ahí un día se da cuenta que el guatemalteco en sus fincas ni siquiera veía a los trabajadores, eran como cosas, ¿verdad? Y cuando el guatemalteco un día viene aquí a Costa Rica y ve las fincas de don Manuel Jiménez de la Guardia, entonces que los ve allí y don Manuel se atreve a decirle, ¿verdad?, que él los tiene así, que eso le da más bien muy buen rendimiento, tenerlos con cierta calidad de vida y estatus, claro, y casitas y tal. Entonces el tipo este guatemalteco le dice a don Carlos, ¿usted ha visto que aquí en Costa Rica todos son comunistas? Ay, claro. Bueno, perdón, actualizando, o sea que le acusaron al pobre don Manuel. Pero ¿de dónde sacaron que don Pepe era comunista? De ahí, de la forma en que él en la lucha trataba a los trabajadores, que eran casi cooperativas, ¿verdad? Y tal. Bueno, el entonces abuelito ya es comunista. En el libro de doña Henrietta, ahí están las dos anécdotas, la de Guatemala y de El Salvador, que resaltan eso. Sí, no me acuerdo. Claro, yo leí la de Henrietta. La del Salvador, cuando él... Casada con una leyenda. Sí, él está en una finca salvadoreña que le invitaron a comer. Sí. Y que se escapa a hablar con los campesinos que están sembrando en Sí. Para aprender de ellos, por qué eran tan altas las cosas. Sí. Cuando se dieron cuenta de que don Pepe estaba solo entre los trabajadores, llegaron con armas a rescatarlo. Sí, claro. El abuelito de don Oscar Arias, Julio Sánchez, que fue un empresario muy exitoso y muy importante, desarrolló sus fincas con una política social en la década del 10 y del 20, que todavía, digamos, no habían llegado las ideas comunistas importantes del país, donde los empresarios nacionales no compartían mucho el estilo y la forma con que él estaba manejando a sus empleados y trabajadores en las fincas. Y constituyó, en cierta manera, una verdadera reforma agraria en sus fincas y la hace un factor productivo de mucho dinamismo y exitoso, además. Por supuesto que iba expandiéndose hacia el norte ahí, cada vez eliminando pequeños propietarios y campesinos, hasta que le hicieron ahí una cooperativa entre San Isidro, Barba, San Isidro, todos esos cantones del norte de Heredia, y los cooperativistas impidieron ser arrollados, digamos, por la expansión de los Sánchez. Pero don Julio fue un tipo que también en su momento, si hubiera habido aquí ya un movimiento comunista, seguramente lo acusan de comunista. Sí, claro. Dice que hay que aterrizar. ¿A dónde?